Hola, ¿qué tal? Continuamos con el segundo video de esta serie de introducción al periodo de 1640 a 1700 que está vinculado a la introducción y el primer auge del barroco novohispano. El año 1651, siguiendo con este relato cronológico, nace en San Miguel de Pantla la muy famosa Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Ella vivirá más bien en la hacienda de Panoayan, que se encuentra cercana a este sitio, en la zona de los volcanes, de los 3 a los 8 años de edad. Después hablaremos precisamente que en la serie de videos que le dediquemos a ella y su obra hablaremos con más detalle acerca de esta extraordinaria escritora, de la cual verdaderamente su obra, particularmente algunos textos como Primero Sueño, están entre lo más destacado escrito en la lengua española. En 1653, el virrey Luis Enríquez de Guzmán estableció el gremio de alfareros de la Talavera poblana. Este es un hecho importante porque prácticamente la Talavera se convertiría en uno de los grandes enseñas en cuanto a las artes aplicadas vinculadas al barroco a partir del siglo XVII, en una mercancía que va a tener una enorme demanda en el mercado interno y que también llegará a ser en algunos casos exportada a otros territorios en América. Se trata, digamos, de una cerámica tipo mayólica, quizá la que tuvo, digamos, el desarrollo y la mayor popularidad, la evolución más importante a nivel regional dentro de las cerámicas producidas en el periodo colonial en América. Eh, en 1656, bueno, ejecuta Diego de Velázquez Las Meninas y ahí es un dato curioso simplemente vinculado precisamente al auge de las artes aplicadas porque la infanta Margarita porta un búcaro de tonalá. Ese pequeño búcaro es una muestra de la popularidad que tendrían precisamente la cerámica tonalteca en España, en Europa, pero particularmente en España, y que hay toda una tradición, digamos, de su uso incluso comestible, para las mujeres particularmente en aquella época. En 1665, Carlos II ascendió al trono español y bueno, aquí empieza una etapa, por supuesto, digamos, de acelere del declive de la dinastía de los Habsburgo. Como sabemos, Carlos II será el último de los miembros de la rama de los Habsburgo en España y su muerte, acaecida en 1700, pues dará origen a una crisis importante de sucesión que tendrá alcances internacionales. Sin embargo, ese periodo a su vez coincide con la última etapa del llamado siglo de oro español, con el desarrollo de la pintura y la escultura española que todavía sigue con una fuerza enorme y que básicamente en esta etapa, digamos, veremos todavía el desarrollo de pintores tan connotados como el muy conocido Murillo en sus últimas etapas y, por ejemplo, Sánchez Coelho, eh, entre otros, ¿no? Por supuesto, también estaremos viendo algunas otras obras vinculadas tanto al tenebrismo como a lo que será la siguiente etapa de la pintura, del desarrollo de la pintura barroca en España. La década de 1670, la producción minera mexicana supera por primera vez a la peruana. Esto es muy importante porque, aunque la Nueva España siempre fue un productor muy destacado en el caso de metales, particularmente la plata, y también en mucho menor proporción, pero también el oro, el descubrimiento, el hallazgo de las minas del Cerro de Potosí en la actual Bolivia, en lo que era entonces el Alto Perú, parte del virreinato, del enorme virreinato del Perú, por supuesto, implicó en el caso de esas minas de Potosí una producción extraordinaria como jamás se había registrado en una mina de plata en el mundo. O sea, esto no fue un fenómeno que solamente se reduce al periodo virreinato. Es prácticamente la mina más productiva de plata que jamás se haya encontrado y esta producción opacó siempre a las minas novohispanas
porque ni Zacatecas, digamos, que era importantísima, tenía, digamos, los alcances de una mina como la de Potosí. La cuestión es que ese mineral de Potosí empieza a declinar muy lentamente a partir más o menos de los años 1630-1640, y para 1670 ya las diferentes minas novohispanas, con Zacatecas todavía en ese entonces a la cabeza, prácticamente lograrán superar al virreinato del Perú. En 1671, la canonización de Santa Rosa de Lima, pues será un hecho festejado prácticamente por todos los criollos americanos, por todos los nacidos en el territorio, digamos, del continente americano. Eh, Esta canonización será la primera que se dé, y sin duda Santa Rosa de Lima se convertirá en una enseña también del criollismo, como lo fue la Virgen de Guadalupe para el caso de la Nueva España y también para otros territorios americanos más tarde. En 1675 se decora la sacristía de la Catedral de Puebla. Este será uno de los primeros programas decorativos de sacristías. Solamente le antecedió el de la Catedral de Santiago de los Caballeros, hoy Antigua Guatemala, que prácticamente ese programa fue trasladado. Recuerden que esta ciudad sufrió un terrible terremoto en 1773-74, el terremoto de Santa Marta. La catedral quedó casi semidestruida, pues, no casi, perdió más del 70% de su estructura, y prácticamente esos lienzos ahora se encuentran en la Catedral de la Nueva Guatemala, de la actual capital del país. Pero, sin embargo, esos lienzos, que pese a la importancia, no llegan al nivel, digamos, de los realizados por el último de los Echave, Baltasar de Echave Rioja en Puebla, que serán sin duda la nota para poder de ahí partir con todo este programa de decoración de sacristías que dará grandes obras también en la Catedral de México, ¿no? Bueno, entre 1677 y 1699 está otro obispo de Puebla que será clave para el desarrollo del barroco en la ciudad, y que prácticamente con él nace la primera corriente regional del barroco en la Nueva España, que es el barroco talaveresco, el barroco poblano, ¿no? Con Manuel Fernández de Santa Cruz florecerá esta tendencia o esta expresión regional del barroco de una manera inusitada. Puebla está en los cuernos de la luna, es una de las ciudades más grandes de América, prácticamente con 68,000 habitantes, y muy probablemente todavía en ese momento supera en esplendor a la capital, que todavía necesitará un poquito más de tiempo para recuperarse de los descalabros, digamos, sufridos en la primera mitad del siglo XVII. Entonces, este hombre fue promotor de varias fundaciones monjiles, ¿no? De hecho, su corazón está albergado actualmente en la iglesia, en la congregación de Santa Rosa, que fue una de las que él, al igual que Santa Mónica, ayudó a fundar, y también fue un intelectual importante y un hombre que está ligado también a la historia de Sor Juana Inés de la Cruz. Después hablaremos más de este curioso pasaje cuando lleguemos a la serie de videos dedicados precisamente a quien estamos viendo en pantalla, Juana de Aspaje. Aquí bien vemos precisamente la hacienda en donde ella transcurrió su etapa de los 3 a los 8 años, esta etapa en la que ella se llegó a los primeros textos, pudo aprender a leer, al parecer de forma autodidacta, y bueno, aquí se inició, digamos, lo que será una de las grandes leyendas y uno de los grandes íconos de la cultura colonial, probablemente el más difundido de los íconos de la cultura colonial novohispana. Aquí vemos precisamente una de las portadas una portada de uno de sus libros, en el cual podemos ver, fue una edición española, en el que podemos ver un grabado con su imagen, y aquí podemos ver precisamente
la representación del virrey Enrique de Guzmán, que será a quien le toque, digamos, establecer de manera oficial el gremio, oficializar más bien el gremio de los productores de Talavera Poblana, una etapa de una muy importante producción de artes aplicadas ya dentro del espíritu del barroco. Aquí vemos precisamente el cuadro de Diego de Velázquez, donde podemos ver a la infanta, recibiendo de manos de una de las meninas, el pequeño búcaro de Tonalá, del cual sin duda pues denota la popularidad que tenía esta cerámica precisamente, su uso particularmente les digo, tenía un uso cosmético incluso al ser ingerida. Después, estos jarritos que podían llegar a ser, digamos, realizados con mucho mayor decoro, que podían ser piezas, digamos, de artes aplicadas, también eran producidos y exportados en estas versiones más modestas que eran comidos por las mujeres para poder tener, digamos, un mejor color. Naturalmente les daba rubor a las mejillas y también paulatinamente las iba envenenando, porque todavía se utilizaba plomo en estos productos. Aquí podemos observar parte de la cerámica de Tonalá. Vemos dos ejemplos muy bellos. Uno de cerámica de Tonalá del lado obviamente izquierdo, esta cerámica de color rojo tan popular en España, y la cerámica de Talavera, que tiene su base estética, digamos, en el caso del azul y blanco, que es los colores que más utilizaron en Puebla, los que se convirtieron en el estandarte de la Talavera poblana, aunque se siguió produciendo en otros colores, como en el caso de la Mayólica de Sevilla o de la Talavera de la Reina, que utilizaban también el amarillo y el verde, pero en este caso el azul y blanco está vinculado a la influencia de la popularidad de la cerámica llamada cerámica mohamedan importada de China, sí, a través de la nao. Entonces, esta cerámica imitaba de alguna manera, o más que imitar, se basaba en este modelo estético para poder realizar estas obras. Entonces, aquí podemos ver un detalle precisamente de la cerámica de Talavera. Sin duda, la cerámica de mayor prestigio producida en territorio novohispano en el siglo XVII, junto con la cerámica tonalteca, que como les digo era objeto de exportación. Alonso Sánchez Coelho que fue pintor de cámara de Carlos II, hace este cuadro, bueno, es un detalle solamente del cuadro de Carlos II, uno de los cuadros mejores que se realizó del monarca. Y bueno, aquí sabemos con él prácticamente morirá en 1700 la dinastía, la rama Habsburgo española, y bueno, ya hablaremos de las implicaciones que esto trajo. Aquí vemos dos ilustraciones. Del lado izquierdo, un grabado de Zacatecas, ¿no? La llamada civilizadora del norte, una ciudad que es clave para el desarrollo colonizador de todo el territorio de lo que hoy es México. Pues sin duda todo el Camino de la Plata surge, es prácticamente motivado por este lugar, por este asentamiento. Y por otro lado, otra leyenda que es Potosí, el Cerro Rico de Potosí, el sitio de mayor producción argentífera conocido prácticamente en la historia. Estos sitios sin duda dejaron una derrama enorme en las arcas españolas, pero aún más sabemos que esta riqueza incentivó el mercantilismo, el capitalismo, el sistema capitalista europeo, y esas riquezas finalmente derivaron en los países competidores, en las potencias competidoras de España, como el caso del Imperio Británico y el holandés, entre otros. Vemos uno de los retratos, el único retrato en vida de Santa Rosa de Lima, esta dominica que prácticamente se convirtió en el siglo XVII en la primera santa, en el primer criollo canonizado en el caso de América.
Y aquí podemos ver la hermosa sacristía de la Catedral de Puebla con las obras de Baltasar de Chadeorio de fines del siglo XVII.